amigos, recientemente se ha publicado una normativa que dispone el retorno gradual del trabajo presencial en entidades públicas. Hoy vamos a conversar con la directora de Servir, se trata de Yaneiri Boyer Carrera. ¿Cómo está? Bienvenida, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. A usted las gracias por acompañarnos. Coméntenos, por favor, respecto a esta disposición del retorno al trabajo presencial. Sí, claro, es una disposición que tiene que ser leída de forma conjunta, ¿ya? Por dos, y lo explico de la siguiente forma. Hace poco se ha aprobado en el Congreso de la República una norma sobre, un proyecto de ley sobre trabajo remoto que todavía está en proceso de publicación, ¿ya? Ha sido una norma trabajada por el Congreso que en coordinación con Servir. Entonces, ¿por qué lo digo de forma conjunta? Por lo siguiente. Este decreto de urgencia lo que permite son dos cosas. Uno, ampliar el trabajo remoto hasta fines de año por pandemia, ¿no? Por pandemia, y en ese sentido permitir a los servidores públicos y a las entidades y a los servidores públicos que sigan en remoto, que pueda existir la reconversión de funciones excepcional, la reconversión excepcional de funciones, y además permite que los servidores públicos puedan empezar a recuperar horas que están debiendo al Estado porque se les dio licencia con goce de haber, perdón. ¿No? Entonces, este CDU les permite eso. ¿no? Entonces, y eso es muy importante porque no estaba habilitada la posibilidad que ellos pudieran ya hacer ese tipo de recuperación de horas más allá de temas de capacitación. ¿De acuerdo? Entonces, por eso el CDU es muy importante. Pero una segunda parte del CDU establece que las entidades, que una facultad, una posibilidad para que las entidades puedan requerir a los servidores públicos, servidores y servidoras, que estén ya vacunados con las dosis completas, previo examen médico y preservando todas las medidas de seguridad que prevé el estado de emergencia, como por ejemplo la distancia social, que puedan retornar, ¿ya? Retornar a hacer, por ejemplo, trabajo mixto. ¿Por qué? Porque hay algunas funciones, hay algunos servidores públicos que tienen funciones que no pueden hacerse en remoto, ¿no? Entonces estos servidores públicos están debiendo muchas horas al Estado y sería complicado que se les sigan acumulando. Y además también la propia administración pública necesita para desarrollar actividades que puedan ser más operativas, y por eso es importante darles esa posibilidad. Claro. Pero, ojo, salvaguardando las condiciones de salud. Bien, primero, para incidir en el tema de la recuperación de horas, existen servidores que deben horas desde el año pasado, en los meses de marzo, abril, mayo, que se paralizó completamente el trabajo, de repente por el tema de la pandemia. ¿Esta recuperación de horas tiene que ser necesariamente de manera presencial o también es virtual o mixta? Como bien señalas, este decreto de urgencia permite que la recuperación de horas pueda ser también virtual o mixta. Antes, con la normativa anterior, solo se podía hacer recuperación de horas de forma presencial. Por una sencilla razón, que cuando se aprobó el decreto de urgencia, creo que es el 026, que aprobó este trabajo remoto, estaba pensado para que el estado de emergencia durase de forma acotada unos pocos meses, ¿no? Sí. Entonces, pero como se ha ido prolongando, es precisamente por eso que este DU permite hacer recuperación en forma mixta o en forma remota. No, perfecto. Ahora, en el caso de los trabajadores que ya han recibido las dos dosis, sea la edad que tengan, ya pueden retornar al trabajo presencial si es que el empleador así lo necesitara. Sí, digamos, esto, yo creo que quiero resaltar dos ideas, ¿verdad? Que tenemos que articular las necesidades del Estado en términos de prestar servicios a las personas, ¿no? Con el derecho fundamental a la salud de los servidores públicos, ¿no? Y en ese sentido, las entidades públicas están teniendo necesidades, ¿no? Con mayor razón en un contexto de pandemia, con mayor razón en un contexto en el que el Congreso fue cerrando posibilidades de contratación, ¿no? Entonces, eso se está articulando con el derecho fundamental a la salud, con la protección a los trabajadores públicos, y canalizándose en esta disposición. Es decir,
que es facultativo, una posibilidad de las entidades, no es obligatorio, y dos, bajo estrictas condiciones de salud, o sea, que esté acreditado, que tiene su vacunación completa para empezar, ¿no? Bien, en ese sentido, las instituciones públicas están en la obligación de brindar algún tipo de equipamiento a sus trabajadores en el marco de la pandemia. Claro que sí, tiene que darle los equipos necesarios y precisamente este DU permite ampliar facultades a las entidades públicas, porque recuerden, paréntesis, muy importante, que todo tipo de ejecución presupuestal requiere una habilitación expresa. Entonces, este DU permite a las entidades públicas continuar, ¿no? Continuar financiando estos instrumentos, estos CPP, ¿no? Estos instrumentos de protección para los servidores y servidoras públicas. Y el tema de las pruebas para descarte de COVID-19 también está incluido. Podría hacerlo la entidad pública de acuerdo a su presupuesto. Perfecto. ¿Cuáles son los otros aspectos que implica esta norma, que señala? Sí, una de las cosas importantes que tenemos que tener claridad previa es la posibilidad de hacer trabajo mixto. ¿Ya? Y creo que aquí se está resaltando en esta norma de que, digamos, que las entidades puedan permitir a los servidores que hagan trabajo presencial y trabajo, o sea, una mezcla entre presencial y remoto, ¿no? Lo segundo que se está resaltando es la posibilidad de la reconversión o la asignación excepcional de funciones. Es decir, que una persona, no sé, pues una secretaria pueda ser operadora telefónica desde su casa, ¿no? Porque no, y está reconvirtiendo esa función de forma excepcional para que pueda hacer trabajo remoto y ponerla a salvo. Creo que lo segundo que es importante tener en consideración en esta norma es que amplía los supuestos de capacitación. Es decir, el servidor y servidora públicos pueden también recuperar horas a través de capacitación. Pero la capacitación en un primer momento en una norma anterior era muy, muy acotada. Ahora es muchísimo más amplia, ¿no? Bastaría con el visto bueno de la Oficina de Recursos Humanos, o sea, en el caso en que el servidor se busque su propia capacitación y él mismo la financie, ¿no? O que la Oficina de Recursos Humanos pueda programar. Entonces, en tema de la recuperación de horas, este decreto de urgencia, da mayores posibilidades a los servidores públicos para que puedan, digamos, cumplir y luego tampoco no tengan problemas con control gubernamental, ¿no? Con Contraloría en términos del control posterior, ¿no? Entonces, sí es importante esta medida complementaria. Y quería agregar, antes que se me olvide, que este DU tiene que ser leído necesariamente con esta norma del Congreso que está por publicarse. En la medida que, si bien este DU sigue promoviendo el trabajo remoto, permite el retorno progresivo de los servidores públicos de forma segura, pero esta segunda norma que está por publicarse, que estaría por publicarse, digamos, aprueba una política de trabajo remoto. Es decir, las entidades públicas podrían contar dentro de su plantilla con personal que esté en trabajo remoto y en trabajo presencial, de acuerdo a la reglamentación que Servir ya está preparando. Entonces, es decir, después de esta pandemia, en materia de formas de trabajar en el Estado, no deberíamos volver a ser los mismos, ¿no? Sino que, porque el trabajo remoto nos está evidenciando que es posible ahorrar costos, ahorrar en traslados, poder trabajar desde cualquier lado, conciliar trabajo y familia, ¿no? Y entre otras ventajas, también tiene algunas cosas que estamos estudiando algunas desventajas que estamos estudiando para menguarlas, pero, digamos, tiene muchas ventajas que es importante capitalizar para seguir mejorando el servicio civil. Para redondear, en todo caso, ya el trabajo no será como antes, netamente presencial, digamos, sino que se abre la puerta y la posibilidad de tener este trabajo mixto, este trabajo remoto también en el Estado, pero que sea finalmente en beneficio o en servicio de la sociedad. Así es, porque, o sea, siempre tenemos que tener presente que el Estado, bueno, las entidades públicas tienen un rol, que es satisfacer los intereses generales de todos, todas, ¿no? Y es en ese sentido que hay que evaluar, ellos tienen que evaluar planificando
la mejor forma de hacerlo disponiendo los recursos humanos que tienen, ¿no? Y en ese sentido, habrá algunos puestos en los cuales son funciones que no van a poder ser remotas, ¿no? Por ejemplo, un chofer, ¿no? Choferes, ¿no? Y habrá otras posiciones que pueden ser perfectamente desarrolladas de forma remota, ¿no? Pero las entidades tendrán que hacer esa evaluación. Excelente. Listo, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias. Ha sido un gusto conversar con usted. De igual manera, un placer, gracias. Cuídese, hasta luego. Bien, amigos, nosotros vamos a hacer una pausa. Nos vemos.